Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Olga Lucía Sánchez en su segmento Refrigerio para el Alma. Pero antes de ir con Olga Lucía, queremos anunciarle que estamos en la cuenta regresiva para el segundo congreso de Busco en Ti en la ciudad de Bucaramanga, 13 y 14 de abril. El primero, pues, lo hicimos en la Ciudad de México, muchas expectativas. Yo creo que el padre colmó cada una de ellas, nos dio muchas enseñanzas, tanto a los expositores como a los asistentes. Y pues cosas más grandes esperamos aquí en el segundo congreso de Busco en Ti. Tu propósito está en tu identidad, es el nombre que le hemos dado a este congreso. Así que los esperamos aquí en la ciudad de Bucaramanga, 13 y 14 de abril. Toda la información ya está en las redes sociales, formulario de inscripción también, así que los esperamos. Bueno, gracias, Olga Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, don Jorge, y muy buenos días para todas. Agradecida con este espacio y que sea Dios bendiciendo cada cosa que realizamos, porque todo esto es para Dios y para la humanidad. Bueno, el tema de hoy es la verdadera libertad. Y en la verdadera libertad, pues absolutamente, a veces nosotros creemos que la libertad es de pronto todo ese libertinaje, hacer lo que a nosotros se nos venga como en gana todo lo que queremos hacer, ¿no? Pues como que la carne quiere hacer todas estas cantidades de cosas. Pero todo tiene consecuencias y además que hemos, digamos que con la muerte de Jesús para que seamos libres, pues nos dio toda esa gran maravilla para que nosotros no tengamos todas porque toda esta consecuencia pues es del pecado, ¿no? Y Dios ya murió para que fuéramos libres de todo este pecado, de todas estas ataduras, y Él nos hizo libre, entonces que nosotros entendamos que ese amor que tengamos para poder hacer las cosas bien en la vida, cuando de verdad aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pues de verdad que rompemos como ese pecado, esas cadenas, todas esas cosas que atan a la humanidad, al hombre, ¿sí? Entonces Dios, imagínese cómo nos ha dado esa libertad, pero hoy en día hay muchas personas que a veces no viven en libertad. Y dice, conocer la verdad y la verdad os hará libre. En Juan 8:32 nos dice que si nosotros conocemos de Dios, conocemos de todas esas maravillas que tiene para nosotros, que Él ya ha muerto para que nosotros fuéramos libres de todos esos pecados, de todas esas actitudes, de todas esas cosas que de pronto han sido arrastradas por la humanidad y de pronto la gente todavía no es libre, no es feliz, vive lleno de amargura, vive lleno de pronto de tristeza, ¿sí? Entonces, que entendamos y que le digamos a Dios antes gracias por todas esas cosas que nos ha puesto para que tengamos esa felicidad que el hombre, que la humanidad necesita. Cuando aprendemos cuando aprendemos que Jesús es el Mesías y que la verdadera libertad proviene de nuestra relación con Él, o sea, la verdadera libertad es cuando empezamos a entender lo que Dios quiere para nosotros, pero no hacer nosotros lo que nos venga y querer hacer nosotros lo que queramos. Nuestra carne quiere hacer muchas cosas, quiere, mejor dicho, gritar, humillar, y iniciar por nosotros como seres humanos, amarnos y a llenarnos de la voluntad de Dios, aceptarlo como el único para que nos transforme, para que nos cambie, para que nos llene de sentimientos que Dios quiere, para que no, o sea, que no vivamos como ciegos, sino que entendamos la verdadera libertad. Podemos elegir si aceptamos o no ese regalo de libertad. O sea, por eso dice, somos de libre albedrío. Entonces, depende de lo que Dios ya nos ha dado la libertad, pero si yo quiero seguir cargando con todo ese peso de ira, de enojo, de no perdonar, lleno de rabia, ¿sí? Hay cuántas personas de pronto desde muy pequeñas les hicieron cosas indebidas, de pronto no los amaron, de pronto no hubo una persona, padre o madre con ellos, o de pronto humillaciones, bueno, cantidad de cosas, y todavía siguen arrastrando y cargando con todas esas cosas. Entonces, nosotros somos los que decidimos, porque Dios ya nos dio esa libertad
y somos nosotros los que decidimos ese cambio. Seguir así, todos allí llenos de angustia, llenos de ira, llenos de no, o cambiar, porque Dios ya nos dio la libertad, entonces pegarnos de la palabra, porque Dios dice que nos dio felicidad, Dios nos ama, Dios nos tiene, o sea, Dios nos tiene como estos tesoros, pero depende de nosotros cómo llenemos pues nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, de todas estas cosas. Miren, entendamos que tenemos la vida con Dios. Mire, Dios ya nos ha dado esta libertad, entonces entendamos y que ya somos, y de pronto si somos adultos o ya tenemos una conciencia, bueno, entonces en este momento decir yo voy a cambiar y voy a hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera libertad. A veces cuánta gente busca y busca cosas, dice, no, yo cuando haga esto, cuando me case, cuando tenga el trabajo, y esto nada lo va a llenar. Pero cuando de verdad nos rendimos a ese amor de Dios, nos rendimos a lo que Dios quiere para nuestra vida, mire, toda nuestra vida va a cambiar. Yo sé que esto no es fácil porque cambiar es unos esquemas a veces de pronto que tenemos en nuestra cabeza, no es fácil, pero que si nos empezamos como a disciplinar, porque es que tenemos que empezar por nosotros mismos, o sea, esa libertad que en realidad necesitamos, llenarnos, quitar todo ese odio, toda esa ira, todo ese enojo. Mire, ya a veces, por eso dice Dios, ya, si de pronto ya, digamos que decía mentira, ya no mienta. Es un cambio y yo sé que no va a ser fácil porque si toda la vida viene acostumbrado, digamos, a mentir o a robar o a decir cosas indebidas, pues yo sé que no es fácil esos cambios, pero que si yo le digo a Dios, me rindo ante Dios y le digo, Señor, ayúdame, enséñame, muéstrame el camino, mire la vida va a ser diferente. Pero yo sé que esto no es fácil porque a veces para nosotros, o sea, uno dice, ay, es que yo, no, yo toda la vida he sido así, es que yo no cambio, es que tal cosa, pero si yo me rindo y le digo a Dios que soy frágil, que lo necesito, que Él es el que me va a enseñar, que me va a mostrar, que me da la sabiduría. Mire, en esto yo y lo repito, yo lo repito, a ver, no soy yo la que hablo, Dios es el que habla a través de mí, porque si fuera por mí, yo creo que no estaría aquí hablando así, porque o sea, soy un poco tímida, entonces mire Dios cómo le da a uno toda esta fortaleza, entonces si yo le digo a Dios que me enseñe, que me ayude, que me eduque, sí, que me eduque, de pronto que me saque de todos esos sentimientos de dolor, de amargura. ¿Por qué? Porque Dios sabía, Dios sabe que si yo sigo arrastrando con todas esas cosas de no perdón, de dolor, yo no voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque todo ese dolor se convierte en una amargura y entonces es como que me encerrara. O sea, por eso no soy libre. ¿Por qué? Porque no he podido, digamos, salir de todas esas batallas. Y eso son batallas, entonces yo tengo que decirle a Dios que me ayude, que me enseñe, que me muestre. Entonces no sigamos cargando con todo ese pecado porque Dios ya se lo tocó, no diga, ay, es que yo sé, es que yo soy así, es que yo he hecho tal cosa, ya. Dice Dios que si nos apartamos y no seguimos repitiendo lo que estábamos haciendo, Dios ya nos ha perdonado, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que decirle a Dios que nos ayude, quitemos todo eso, ese pecado de odio, de ira, de resentimiento, eso es lo que no nos deja crecer y eso es lo que nos deja como encerrados como en unas jaulas. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos felices. Si yo le digo a Dios y me rindo a Dios, y digo, Señor, aquí estoy para que me enseñes, para que me libertes de todas estas cosas que me atan. ¿A cuántas personas le han hecho daño? Digamos que las han traicionado, hasta les han robado de pronto el mejor amigo, el dinero, bueno, en fin, hay cantidad de cosas, situaciones desde muy niño, desde muy pequeño que de pronto le hicieron o que de pronto también ahorita adulto de pronto te han hecho. Entonces, todas estas cosas, si nosotros no le damos a Dios toda digamos, que nos diga qué hacer las cosas, que nos ayude a perdonar, porque no sé perdonar, que nos ayude a llevar toda esta situación y que mire lo que yo dije adelante, Dios ya nos ha perdonado, o sea, que yo empiece a decirle, Señor, ayúdame a tener fe, ayúdame a tener sabiduría para poder sanar mi corazón, que a veces a veces no, solo no podemos, pero con la ayuda y con la dirección de Dios todo lo podemos. Todos esos sentimientos a veces de amargura y de dolor nos alejan del amor de Dios. Pero si vea, yo sé que esto es este trabajo de aprender, yo creo que es el más esencial, por eso dice Dios que amemos al prójimo como a mí mismo, pero yo tengo que empezar a perdonarme cuando yo empiezo a perdonar. Cuando la sanación mejor es para la persona que perdona. Cuando perdono el que me odió, el que me miró mal, el que me traicionó, el que me humilló, el que se burló de mí. Cuando yo perdono, pero de verdad de corazón, porque hay gente que dice, no, yo perdono, pero no olvido, ¿no? Ahí no estamos haciendo nada.
tenemos que desde nuestro corazón decirle a Dios, Señor, sana mi corazón, saca todo ese dolor, porque si yo no sano ese dolor, se va convirtiendo como una amargura y esa amargura me va dando una ira, como un resentimiento, o sea, como un veneno. Haga de cuenta como cuando usted se toma un veneno y uno mismo se va auto matando, ¿no? Entonces, yo tengo que sacar, ir diciendo, Señor, mira que me duele esto, me pasa esto, yo cómo hago para perdonar, ilumíname en esto, o sea, yo todos los días, por eso tengo que todos los días sacar tiempo para orar, sacar tiempo para decirle a Dios, Señor, sana mi corazón, ilumina mi vida, bendice mi familia, ya, yo tengo que empezar por mí, porque cómo voy a decirle al otro perdone si yo no sé perdonar? Entonces yo tengo que empezar por mi propia vida. Gálatas 5, 13, 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servicio por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, esta sola palabra, se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando a esto dice, a libertad nos ha llamado. No es para que nosotros vivamos encarcelados, llenos de dolor y llenos de odio, y llenos de envidia y llenos de malestar interior. Dios nos ha llamado para que seamos libres. Y cuando yo empiezo a perdonar y amar, empiezo a amar al prójimo, pero yo tengo que empezar por mí. Tengo que empezar a buscar esa forma y esa vida interna de perdonar. Por allá, y constantemente decirle, Señor, saca lo que hay dentro de mí que estorba el acercarme más a ti, al amarte más, al tener fe, ¿sí? Entonces, yo tengo que empezar a limpiarme internamente para poder escuchar esa voz que Dios quiere y que Dios ya dijo, usted es libre, nosotros somos libres, Él ya murió por nosotros, imagínense, para que nosotros fuéramos libres y llenos de felicidad, pero no, la humanidad llega, sigue y sigue cargando con un poco de situaciones y de malestares, pues que afectan la vida para que usted sea lleno de esa libertad. Y mire lo que dice, no de libertad, cuando decimos libertad no quiere decir, yo hago lo que me da la gana, yo voy a hacer esto, entonces pisoteo al esposo, pisoteo a la familia, pisoteo a mis hijos, no, o a mi vecino, le quito esto al gitano, no, yo tengo que empezar a tener esa transformación interna de decir, Dios ya me hizo libre, yo no quiero hacer ese mal, o sea, yo tengo que pensar por mí para poder ser libre de todas estas cosas, porque si yo tengo envidia, ¿cómo voy a ser libre? Si yo no perdono, ¿cómo voy a ser libre? Si yo no amo, ¿cómo voy a ser libre? Empecemos por nosotros, a amarnos, a valorarnos, lo que Dios ya ha puesto en nosotros, para poder, ¿qué? Para poder amar al otro, para poder perdonar al otro. Yo sé que todas estas cosas a veces para algunos no es fácil, pero tenemos que ¿qué mes? Esforzarnos para poder hacer esos cambios que tenemos que hacer para nosotros tener esa libertad de tranquilidad, de paz, que eso no lo compramos con nadie. Con ningún dinero se compra la libertad en realidad de sentirnos libres, de que no estamos haciendo mal, de que estoy haciendo lo mejor en mi vida, con mi familia, que no estoy humillando, que no estoy hablando mal. ¿Cuántas familias hablan mal de los hijos, hablan mal del esposo, hablan mal de las personas alrededor? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no hacemos estos cambios? Estos cambios se inician desde nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra propia vida. A veces decimos, es que está como la guerra, como está este mundo. Sí, hay mucha guerra, pero si yo no inicio para cambiar, para hacer estos cambios, no va a pasar nada. Entonces, que nosotros no caminemos con todas esas cargas, sino que le dejemos esas cargas a Dios. Dios todo dice que Dios nos lleva las cargas. Mire cuánta gente anda jorobada, anda así toda como mirando para el piso con todas las cargas que lleva. No, miremos hacia arriba, hacia adelante, porque Dios quiere que nosotros miremos, que nos enfoquemos hacia Él, que lo busquemos a Él, que no miremos más digamos, a los demás con envidia o con mentira o con engaño, sino que caminemos con el amor de Dios, caminemos de la mano de Dios y le pidamos a Dios que nos fortalezca, que nos ayude, que nos bendiga y de verdad sometámonos a la vida de Dios, busquémoslo a Él, humillémonos y saquemos ese tiempo para orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por todo. Y de verdad que vamos a ver un cambio y un entorno diferente en nuestra vida, a pesar de todo lo que veamos. Pero si yo no hago la voluntad de Dios y hago lo que yo quiera, no es que
voy a perder, es que yo cómo voy a hacer esto, es que yo no voy a, es que yo no me voy a dejar humillar, es que yo no me voy a dejar gritar, es que yo no me voy a dejar pegar, entonces, así a mí me golpea, yo también golpeo más duro. No, Dios por eso dice, no es que vamos a hacer, ay, que a mí me pegaron y me van a seguir pegando, no. Yo voy a orarle a Dios para que esos cambios de esas demás personas se hagan. Y verdad que la oración hace todo esto. ¿Por qué? Porque nos sometemos a la voluntad de Dios. Dios qué dice, saquemos tiempo para orar, busquémoslo a Él en todo momento, en toda situación. Así sea, usted dice, no, es que esa situación yo no la voy a poder sacar adelante. Sí la voy a poder sacar adelante. ¿Por qué? Porque estoy de la mano de Dios y Dios quiere lo mejor para nosotros. Perdonemos. Esto es algo tan importante. Esta vez es cuánta gente está encerrada en el odio, en la rabia, en el enojo. Yo voy a hacer mis propias cosas porque es que con mis propias manos voy a hacer esto y lo otro que me hicieron. Esto hace algo como que se desencadena algo peor, como ese volcán. Pero entonces si yo le digo a Dios, Señor, ayúdame a perdonar porque yo no sé perdonar. Y yo creo que una de las claves más importantes es aprender a perdonar que la verdad la humanidad está llena de ira, de enojo, como decía anteriormente, cargamos con situaciones. Yo no, hay una historia muy linda de una mujer que tenía mucho sangrado, sí, llevaba muchos años. ¿Cuánta gente? Y decía, solamente con tocar el borde del manto de Jesús me voy a sanar. Tenemos que tener fe de decir, si yo le digo a Dios, me someto a Dios y le digo, Señor, perdóname, lleva todas mis cargas, Dios nos va a sacar. Así sea usted diga, no, es que esto no se puede solucionar, se puede solucionar, todo se puede solucionar. Menos la muerte, porque ya nos fuimos, pero el resto, todos, si tenemos vida, estamos presentes, estamos hoy vivos y le podemos decir, Señor, ayúdame, enséñame, muéstrame el camino, cómo hago, qué debo hacer. Y Dios es la mejor dirección que podemos hacer. Entonces, si yo me someto, si yo me comprometo en hacer todos esos cambios, ¿sí? Si yo también cambiar, decirle, Señor, cámbiame ese pensamiento de a veces de tener de sentirme como que la peor o sentirme que no puedo cambiar esta forma de ser. Yo le puedo decir a Dios y Dios me ayuda a transformarme, a cambiar ese pensamiento de pronto hasta esa persona que habla demasiado y de pronto es envidiosa y habla de lo que inventa las cosas. Oremos y digamos liberar que Dios nos transforma, Dios nos cambia, Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, aprendamos a consolarnos porque Dios imagínense, es esa maravilla que nos ha puesto para que nosotros, así como dice, paren de sufrir. Entonces, cambiemos toda esa dinámica de tristeza, de negatividad, de dolor y aprendamos a tener esa libertad que Dios nos ha dado, esa libertad de amor, de sentirnos que valemos la pena, de sentirnos que somos grandes y maravillosos, que somos las piedras preciosas, que somos las niñas de los ojos de Dios, que somos lo más hermoso que Dios ha puesto en la tierra. Cuando yo empiezo a darle ese valor, me va a sentir libre. Saquemos tiempo para orar, saquemos tiempo para decirle a Dios que lo necesitamos, que Él es el único camino. Y de verdad que sí, cambiamos y paramos de sufrir. No sigas haciendo de tu vida una cárcel y de verdad que la libertad, dile a Dios que le dé como esa libertad de perdonar, de sanar y tener esa misericordia por uno mismo. ¿Por qué? Porque es que verdaderamente la misericordia, como siempre, iniciar por nosotros, por nuestra vida, por sanar nuestra boca, por sanar nuestra mente, por sanar nuestro corazón, por sanar todo nuestro ser para poder tener esa plena libertad. Y de verdad que la libertad viene de la mano de Dios. O sea, Dios nos dice, mire la primera, conocerá la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque a veces no la conocemos. Y la verdadera libertad no es el dinero, no es la fama, no es tener una cantidad de cosas. Sí, eso de pronto son cosas que son para la comunidad humana, pero la realidad y la libertad viene de la mano de Dios. Entonces, aprendamos también a dar consejos. Si de pronto si podemos tener, no humillemos más y aprendamos a tener buenos consejos. Digámosle a Dios que nos eduque la boca, que nos eduque el oído, que nos eduque la vista. A veces escuchamos cosas y somos a veces resentidos. Ay, yo escuché que me dijeron que hablaron mal de mis cosas así. Aprendamos a tener un oído también sabio, aprendamos a tener unos ojos sabios, aprendamos a tener una boca sabia donde podamos hablar antes cosas de amabilidad, de amor y de perdón. Dejemos de decir cosas indebidas, dejemos de humillar. Miren, a los niños hasta muy pequeños o grandes también a veces la madre utiliza o el padre utiliza palabras de mentira, de maldad, de falsedad, aumentan las cosas, a veces las personas
que son de pronto, que les gusta mucho el habla, o sea, los chismosos, y eso inventan una cantidad de cosas. Empecemos a hacer cambios que nos ayudan de verdad a tener toda esta plena libertad, de tener una sabia entendimiento, de hablar con sabiduría, de tener un corazón sano, porque cuando yo tengo un corazón sano, pues no va a estar como prisionero al dolor o a la amargura, ¿sí? Entonces, dice que lo que hay en el corazón, pues por eso habla la boca. Entonces, si yo le digo a Dios que me sane el corazón, que me sane las heridas, que me ayude en todo esto, yo sé que todo esto, ustedes dirán, es tan fácil que es hablarlo, pero llevarlo a la práctica, tenemos que hacer ese entrenamiento diario, diario, diario. eh, Tal vez porque no tuviste en cuenta, tal vez te robaron, digamos, por ejemplo, le humillaron, ¿no? Todas esas cosas que de pronto yo digo, o sea, claro, tenemos todo ese dolor y toda esta amargura, pues esas cosas vamos a pedirle a Dios que nos ayude a sanar, a sacarlas para poder proseguir en el camino, en este camino. A veces dicen, ah, es que es muy empedregado, ah, no, es que pues no tuvo la culpa, no, yo tengo que empezar a decirle que esta plena libertad, y como le digo, digamos, nosotros le decimos, Señor, gracias por esta situación que pasé. Y esta situación que pasé, difícil, muy difícil, me ayudó fuerte, me ayudó a tener entendimiento y a decirle a Dios todos los días, gracias Dios por lo que pasé, por la vida que tuve, por mis hijos, por mi familia, por el empleo, bendecir. Todo lo que Dios nos ha dado también es es algo maravilloso porque nos quita como esas cadenas también a veces de cuánta gente es que tengo, es que debo hacerlo, es que como que si fuera una carga las cosas, sino no, que las cosas sean como un placer, como una maravilla, como llevarlas con esa plenitud y decirle gracias Dios por esto que me has dado y puedo hacerlo. ¿Cuántos empleos las personas, cada uno tiene una capacidad y entonces decirle Dios gracias y no decir, uy, no, yo es que me toca ir a hacer eso, es que yo voy a hacer tal cosa y es que eso tan duro, eso tan difícil, no, es que a Dios gracias porque cada cosa que tienes y todo lo que Dios te ha proporcionado es para bendición de los que están a tu alrededor y para ti mismo. Son cosas, son herramientas que Dios ha puesto para nuestra vida sea más plena y más maravillosa, sino que tenemos que pegarnos de la mano de Dios y decirle a Dios todos los días que nos ayude a ser más como Él y menos como nosotros. Y a veces caminar en este mundo, para algunos es muy difícil. A veces dice la vida, no, es que yo, esta vida que yo tengo, es que a mí no, usted no sabe lo que a mí me ha pasado. O sea, todos lo llevamos como a una forma difícil. Entonces, aprender a afrontar y decirle a Dios que nos ayude a afrontar cada situación que se presenta. Y de verdad que no estamos solos, Dios nos ha acompañado para todo esto y tomar esa conciencia de todo lo que hace, de todo lo que hacemos. O sea, que yo también sea muy consciente de lo que hago, de lo que hablo, porque todo tiene también consecuencias. Entonces, yo sí soy, digamos, consciente en lo que estoy haciendo, en lo que estoy hablando. Acordémonos que si yo hago algo indebido, si yo me paso un semáforo, voy a tener consecuencias. Entonces, si yo en mi casa, cómo soy, cómo actúo, cómo hablo, todo lo que yo haga va a tener consecuencias. Entonces, tengo que empezar a tener entendimiento y sabiduría de cada palabra, decirle a Dios que me ayude a frenar de pronto si yo hablo demasiado o hago palabras insensatas, decirle a Dios que me ponga freno y que me ayude a tener ese control para poder tener un mejor entendimiento y poder hablar de una forma, digamos, más amable a los demás. Y yo sé que todas estas cosas tenemos que hacerlas como si fueran una práctica y disciplinarnos. Nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdame a tener esa disciplina. Tenemos que ser constantes. Mire que buscar de Dios es como cuando nosotros estamos haciendo, yo digo, como estamos en un estudio, pero tenemos que hacer la práctica diaria, diaria, ¿para poder qué? Para poder entender lo que Dios quiere para nosotros. Y lo único que quiere es que tú seas feliz, que tú te maravilles con todo lo que nos has dado. Entonces, tenemos que empezar a entender que Dios lo único que quiere es que tú seas, mejor dicho, pleno en todo, que no vivas arrastrándote por el mundo como ese gusanito, como esas cosas, no, sino que antes levante la cabeza y le diga, yo te hice, o sea, yo te formé. Imagine todas las maravillas que Dios ha puesto para que nosotros seamos llenos, llenos de Él. Entonces, busquémoslo siempre en todo momento para que seamos, para que no nos separemos de ese amor de Dios. ¿Y cuando nos separamos? Ah, cuando yo digo cuando yo soy necio, cuando mi carne hace lo que quiere, ¿sí? Entonces, yo me separo de ese amor de Dios cuando yo hago mi voluntad, pero cuando yo hago la voluntad de Dios es diferente. Entonces, no es, por ejemplo, con la palabra, cuando yo hago lo que me dé
me venga en gana, entonces no, y está de pronto mal. Ah, no, hay gente que llega y se santigua para robar. ¿Será que está bien? Pero dice Dios que si nos arrepentimos, Dios nos perdona, podemos cambiar y seguir. Y si de pronto, ¿cuántos niños de pronto, por ejemplo, de los padres han hecho cosas indebidas y los hacen porque ya parecería como algo normal? Pero si le pide a Dios y le dice, Señor, perdóname y ayúdame, yo no voy a volver a seguir haciendo esas cosas, pues Dios nos va a ayudar y de verdad que nos va a cambiar y nos va a mostrar un panorama diferente. Pero tenemos que decirle, tenemos que rendirnos, tenemos que confiar en Él, tenemos que aumentar esa fe. Yo sé que usted dirá, ¿cómo? Pero decirle a Dios todos los días, Dios nos va ayudando. Dice que el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar. Entonces, yo tengo que rendirme y decirle, Señor, aquí estoy. Me siento así, me siento así, quiero cambiar en esto, quiero cambiar en lo otro. Y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a sacar de donde estemos. Pero confiemos solamente en Él. Busquémoslo solamente a Él. No busquemos a veces consejos. ¿Cuánta gente se ha metido en alcoholismo, en drogadicción, en cosas indebidas? ¿Por qué? Porque por el afán, por la carrera, por no pensar y por no decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame en este camino. Y a veces no nos justifiquemos por las cosas que hacemos mal. Entonces, ay, no, yo hice esto por esto y lo otro, y es malo. No, yo no me puedo justificar. Yo tengo que decirle a Dios, Señor, aquí estoy, y ayúdame en esto, ilumíname en esto, bendíceme en esto, pero tengo que rendirme. Y a veces nos dicen, ay, no, es que ahora estoy más que usted, yo lo veo con más fe que usted. No, usted, Dios a usted, a cada uno de nosotros nos escucha. Entonces tengamos esa fe y de verdad la verdadera libertad ocurre solo a través de una relación con Jesús. Todos los días me tengo que estar relacionando, o sea, tengo que estar hablando y orar es relacionarme día tras día, tras día, tras día. Y digamos, ponerle a este cuerpo eso, yo sé que no es fácil, pero cuando ya usted, digamos, se ha comprometido y dice todos los días lo hace, es una maravilla. Digamos que es una cosa, ahí sí ustedes van a encontrar la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque como que las cadenas se van rompiendo de todas esas mentiras que hemos metido en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, hemos metido mentira, ¿por qué? Porque decimos, es que yo hago todo el tiempo lo mismo, yo no perdono, pues el que no es, si a mí me grita, yo también grito, si a mí me pega, yo también pego. No, Dios quiere antes que nosotros nos libertemos de eso, de lo que todo el mundo hace. ¿Por qué? Porque este cambio nos va a dar la verdadera libertad, nos va a dar esa maravilla de felicidad y de tranquilidad. Y ojalá que recibamos este regalo, porque esto es un regalo, la libertad es un regalo. Dios ya murió por nosotros, entonces no vivamos así, todos así apachurrados, no. Antes vivamos con la cabeza en alto y decir, gracias Dios, porque por la libertad que me diste, por los ojos que me has abierto, por el corazón que me has puesto, por todo lo que yo puedo sentir hoy día de felicidad, porque tú estás en este camino, porque tú me diste la dirección, me diste la luz. Que esto es fácil, no, no es fácil, pero que si estamos llenos de Dios y lo buscamos constantemente, porque es una constante, buscarlo y buscarlo y buscarlo, Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a dejar humillados, Dios nunca nos va a dejar así como así todos, no, porque Dios quiere no para nosotros. Entonces, cuando elegimos el camino de una relación con Jesús, es cuando somos verdaderamente libres. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es obra tuya, es el regalo de Dios. La libertad es un regalo que Dios nos ha dado para que ya no carguemos más con todo ese dolor, con toda esa amargura, con todo ese resentimiento. No, ya, tratemos, busquemos lo más a él, digámosle a Dios que nos ayude a poder a sacar todas esas cosas que nos atan, que nos llenan como de ese encierro, nos encierran en un dolor, en una amargura, en una incertidumbre. No, ya todas esas cadenas se rompen para que nosotros seamos libres, vivir una vida plena, vivir una vida de felicidad, de tranquilidad, de paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros, y eso es lo que el corazón y el mundo necesita, nuestro cuerpo necesita, esa libertad de ser felices, de estar tranquilos, de estar llenos de ese amor de Dios, llenos de esa voluntad que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, poder caminar, imagínese uno pues, sin cargas, usted camina como más liviano y se siente a estar como flotando. No es que vamos a levitar, no es que es que va a levitar, no, pero sí va a sentirse liviano de saber que Dios ya lo ha libertado, que Dios ya no, o sea, no dejemos de pensar que Dios nos está juzgando por cosas que hemos hecho, no, Dios no nos está juzgando, Dios ya nos perdonó de todos nuestros pecados, pero ya no sigamos en ese estado.
salir de todo eso, decirle a Dios que nos ayude, que nos dé la sabiduría, que nos dé ese entendimiento para vivir plenos con con ese, pues, sin cargas. Sin embargo, tenga cuidado de no volver a las formas pecaminosas las que acabas de rendir a Jesús. O sea, que ya no volvamos a caer en esas cosas del pasado, del dolor o del daño, o volver a repetir. No, cuando vuelva a tus pensamientos que tiene de pronto que no puedo perdonar, dígale, Señor, ayúdame a no seguir en ese pasado. Yo no puedo estar ni en el pasado ni en el futuro, yo tengo que estar en el presente. Decirle a Dios, gracias Dios por este presente, gracias Dios por el día de hoy, gracias Dios por esta mañana, gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Entonces, cuando Dios ya me da toda esta libertad, ya puedo tener digamos, esa felicidad de tener la plenitud de Dios. Bueno, la mañana hoy fue rauda y veloz. Vamos a darle gracias a Dios, hago una pequeña oración y a decirle, Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias Dios porque nos diste la libertad, gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Señor del cielo y de la tierra, llénanos de toda tu presencia, ilumínanos, Padre Celestial, danos sabiduría, danos entendimiento y te damos muchas gracias por toda la libertad que nos has dado, Señor del cielo y de la tierra. Quedamos en tus manos, Padre Santo y Eterno. Amén y amén. Bye.